Bienvenido, Bernardo Klinsberg. Un gustazo enorme volver a tenerte. Doctor Guillermo Capulla, ¿Qué tal? Buenas tardes. vamos a estar haciendo Placer, esta nota. A ver, yo quiero recordarles algo. Bernardo Klinsberg es para nosotros un invitado de lujo por muchos motivos. Primero porque lo queremos, porque es nuestro amigo, porque es además el padre de la gerencia social, pionero mundial de la ética para el desarrollo y asesor especial de la ONU. Su libro Escándalos Éticos y la biblioteca Bernardo Klinsberg, que se publicó en Página 12, han sido declarados por unanimidad de interés cultural y económico de la ciudad. La Universidad Hebrea de Jerusalén lo ha reconocido Bernardo con su máxima distinción, el doctorado honoris causa, y fue la primera vez en la existencia de la histórica universidad que se otorga el honoris causa a un latinoamericano. Autor de más de 50 obras, creador de nuevas disciplinas, pionero en ética para el desarrollo, y además hoy vamos a conocer su nuevo libro, este que tengo aquí, de Bernardo, que se llama Ética para Empresarios. Uno podría decir que es una contradicción. No, no seamos malos. A los empresarios, y muchos de ellos, tienen ética, la ética responsable que todos les pedimos. Acá lo tienen. ¿Por qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social empresarial? Esto que nosotros venimos peleando desde hace mucho tiempo. Y en la bajada, dice Klinsberg, es uno de los más prominentes pensadores contemporáneos. ¿Quién lo dice? Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Bernardo, esta entrevista hoy pasa lisa y llanamente por el agua. Vos diste una conferencia magistral llevada adelante por la empresa AISA, el Ministerio de Planificación Federal, como apoyo a lo que vos dijiste ante 500 directivos de empresas, con 5 tesis o 5 puntos que son muy importantes y que me gustaría a partir de ahora empezar a desmenuzar. ¿Te parece? ¿Cómo no? Este tema es el más clave de todos, porque sin agua, como muy bien sabe el doctor Campuzano acá, no hay vida directamente. O sea, los seres humanos nacimos para tener agua. Y la divinidad nos proveyó un planeta que tiene todas las posibilidades de dar agua a mucha más gente que la que hay actualmente en el planeta. Y además las revoluciones tecnológicas en los últimos años han permitido que generemos agua de fuentes que no conocíamos. Claro. Por ejemplo, Israel, donde recibí hace pocos meses el doctorado honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es un país que no tiene agua. Es uno de los países más desérticos del planeta. Claro. Llueve muy poquito, gotitas. Y en Israel a nadie le falta agua potable. A nadie. ¿Por qué? Porque en Israel el kibutz, por ejemplo, esa forma única en la historia de producción sobre principios éticos, se arregló para capturar cada gota de agua. Se llama el riego por aspersión. Cada gotita de agua es capturada y lograron convertirse en una de las empresas agrícolas más prósperas de todo el planeta. O sea, del desierto crearon verde. El riego por aspersión se usa actualmente en 80 países del planeta. Sí. Israel está en este momento desalinizando las aguas del mar y ha bajado totalmente los costos de los procesos de desalinización. Entonces ahora es posible recurrir al mar como fuente de agua potable en una escala muy importante. Pero en el mundo no es eso lo que pasa, Guillermo, desafortunadamente, ¿no? Yo tengo que contar que cada 15 segundos, vos sabés que yo me baso exclusivamente en cifras, ¿no? Sí. Nunca uso adjetivos. Cada 15 segundos muere un niño por falta de agua potable. Cada 15 segundos. Hay 1.200 millones de personas que no tienen agua potable. Las desigualdades en esto son pavorosas directamente. La Organización Mundial de la Salud dice que el mínimo de agua que necesita un ser humano diariamente para tomar y para asearse son 20 litros por día. Los 1.200 millones tienen menos de 5 litros por día. Claro. En Estados Unidos, por el otro lado, tú hablaste de abrir la canilla y todo lo demás, en Estados Unidos se consumen 400 litros por día por habitante. O sea, Organización Mundial de la Salud, mínimo 20 litros. 1.200 millones de personas, el 20% de todo el género humano, menos de 5 litros. Sí. Los países más ricos gastan más de 400 litros por día por habitante. Sí. La desigualdad en el acceso al agua es fenomenal. 1 millón de niños, es un dato nuevo totalmente, de Save the Children, que es una de las mayores organizaciones solidarias de defensa de los niños del planeta. 1 millón de niños mueren por año el día que nacieron. El día que nacieron, ¿no? No llegan a vivir un día, no por razones patológicas,
sino por dos elementos: falta de agua potable y desnutrición. A ver, me gustaría, falta de alimentación. Bernardo, me gustaría hacer un punto allí y por supuesto, Guillermo, Sí, por que participes como profesional de la medicina, porque el primer punto sobre el que vamos a hablar es algo que supuestamente debería estar en la conciencia colectiva de todos aquellos que pretendemos ser un poquito más solidarios. El agua no puede ser una mercancía. Una mercancía es algo que uno puede comprar y otros pueden vender, pero sobre el que muchos no tienen acceso a. ¿Cómo hacemos para que el agua no sea una mercancía? El Papa Francisco, en sus 100 días, casi todos los días, está previniendo contra que los alimentos se transformen en una fuente de lucro. El Papa dijo hace 3 días ante la Asamblea Mundial de la FAO, dijo, no puede ser que una gran parte del planeta no tenga alimentos. La causa, lo dijo sin ninguna ambigüedad, la especulación financiera gigantesca con los precios de los alimentos, que está elevando y alejándolos cada vez más de los pobres. Con el agua sucede algo parecido, o sea, se quiso probar entregar el agua al mercado. En la Argentina se hizo masivamente en los años 90. Se entregó toda la provisión de agua virtualmente en las zonas más densamente pobladas del país a empresas privadas internacionales, no nacionales, empresas privadas internacionales, a los grandes consorcios de agua internacionales. ¿Y cuál fue la consecuencia del manejo del agua en nuestro país? Sí, las consecuencias fueron devastadoras para la población. La empresa, vos sabés, yo hablo con cifras, la empresa que tomó la concesión de agua en gran parte del Gran Buenos Aires, el Gran Buenos Aires tiene un déficit de agua potable muy importante. La empresa que tomó la concesión de agua se comprometió que para el año 2006, hablo de concreto, Malvinas Argentinas, que tiene 300.000 habitantes, iba a tener un 58% de provisión de agua potable. En el año 2006 tenía un 5% de provisión de agua potable. José Cepaz, que tiene 300.000 habitantes, iba a tener en el año 2006, según los contratos que firmó, los compromisos que firmó la empresa, cerca de un 60% de agua potable. En el 2006 tenía un 8%. El Estado, con toda razón, con todos los fundamentos, rescindió todas las concesiones. Menem había entregado la provisión de agua potable a empresas privadas que hicieron el agosto, o sea, no hicieron las inversiones que dijeron que iban a hacer, lo consideraron una mercancía, un objeto de lucro más, etc. Doctor, Y estos fueron los resultados, ¿no? Sí, seguro. y hablando de la salud, todas estas cosas que usted menciona en este momento, ¿cómo repercute en las personas? ¿Qué pasa en los argentinos? Sí, yo uno de mis 5 puntos que han creado una cierta conmoción, hablé para todas las empresas privadas y públicas líderes de América Latina, los 500 directivos convocados por la organización que la federa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a quien le cupiera el sallo, que le Así cupiese, es, ¿no? así es. Y como sabés, yo hablo desde la ética. Entonces, Seguro. Nadie puede levantar un dedo. Mis palabras son muy independientes. Exactamente. La máxima independencia. Yo solo tengo compromiso con el texto bíblico y con la ética bíblica. Seguro. Entonces, una de las cosas que, contestando tu excelente pregunta, no tener agua, y además agrego, no está, pero en mi conferencia lo agregué una y otra vez, no tener inodoros, no tener una instalación sanitaria. Normalmente las dos cosas van juntas. Si no hay agua potable, no hay cloacas, instalaciones sanitarias, etc. Ya es casi una humillación, ¿no? Como Bueno, usted menciona. así lo llamo. Es una humillación total, total. O sea, las personas, los 1.200 millones de personas que porque no hubo políticas públicas que las protegieron, porque hubo corrupción como en la Argentina en los 90, porque esto se transformó en un negocio, no tienen en este momento el desarrollo de la tecnología en el mundo, donde un país sin ninguna agua como Israel, todo el mundo tiene todos los derechos de agua, de instalación sanitaria. Entonces, ¿por qué esto? Esto produce una humillación muy profunda, ¿no? Son vistos como seres de última categoría y además tiene consecuencias prácticas fenomenales. Los pobres del mundo, los chicos caminan 6 horas por día para buscar agua, porque no se puede vivir sin agua. Claro. Entonces buscan agua en las lagunas, donde hay aguas estancadas, en los ríos, llenan los baldes. Con los consabidos peligros que esto significa. Bueno, ¿no? los peligros no, se enferman Se gravemente, mueren, claro. ¿no? Es el riesgo de muerte es altísimo. Perdón, acá todavía estamos hablando
y corregime Guillermo, de peligro de cólera o de enfermedades que Sí. deberían ser extemporáneas, Hay, por ejemplo, precisamente por esto que habla el doctor Clisburn, ¿no? las hepatitis virales, las hepatitis A, que es una hepatitis fecal oral, la contaminación principal, las fuentes de agua. Por suerte, hay una política de Estado donde incorporaron la vacuna contra la hepatitis A, que habitualmente se da en 2 dosis, pero Argentina la aplica en una dosis y ha dado muy buenos resultados, y eso ha disminuido drásticamente el número de infectados por hepatitis A. Pero hay otras enfermedades que no están contempladas por inmunizaciones y en esos casos pueden ser enfermedades potencialmente fatales, ¿no? Seguro. Bernardo, los argentinos, aun cuando hay muchos en nuestro país que todavía no tienen agua potable, ¿somos privilegiados en algún sentido por los reservorios que hay para el día de mañana cambiar esta situación? Absolutamente. Toda América Latina tiene la tercera. América Latina tiene 650 millones de habitantes. Es el 10%, menos del 10%, el 8% Sí, de la población general. de la población del mundo. Y tiene el 33% de todas las aguas limpias del planeta. O sea, no hay ninguna excusa posible para Seguro. que todo el mundo no tenga agua en América Latina. Y hay 100 millones de personas viviendo en viviendas precarias en América Latina, en villas miserias. Las villas miserias Sí. normalmente no tienen agua potable, Claro. ¿no? Cuando fracasaron las privatizaciones de Menem, ¿qué hacía la gente? José C. Paz, Malvinas, Argentina, hacía pozos en su casa para buscar agua en su casa, en los Las napas, pozos, en ¿no? las napas. Sí. Y como también dicen nuestro amigo, se contaminaba el agua, se cruzaban las aguas no tratadas con las napas subterráneas. Entonces en el año 2002, Argentina tuvo 40.000 casos de hepatitis A. Sí. La falta de agua potable es un factor absolutamente central. Sí. El año pasado, gracias a la política de salud, ¿verdad?, las inmunizaciones, y a que se restableció el derecho al agua, 5.700.000 argentinos fueron incorporados desde el 2003 a la actualidad al uso de agua potable, ¿no? El número de casos fue 275, ¿no? Sí. El país lo bajó de 40.000 a 275. Mira la importancia de la inmunización, ¿no? Una supuesto. política de Claro, Estado y del agua, ¿no? Ahora, y de dar agua potable. Bernardo, lo que queda acá, lo que uno puede inferir es que cuando uno dice que la corrupción mata, no es una frase más. La corrupción mata y subyace sobre tus palabras, Bernardo, que en la década del 90 acá se mató gente por negociados y hoy hay que volver a empezar porque no nos falta el elemento vital. Se robaron la plata de las obras que debieron hacerse y por eso hoy esos faltantes siguen siendo una realidad en un país, como decimos siempre, que puede darle de comer a millones, a una India completa y todavía hay hambre. Y debería tener agua para los 40 millones y todavía hay miles o millones de hogares que no la tienen. Claro, el agua es la conclusión terminante de las Naciones Unidas en el informe de desarrollo humano que dedicó al agua y al saneamiento. Es el mayor documento que se haya publicado. Informe de Desarrollo Humano 2006. Es la conclusión terminante. Analizó las experiencias de privatización del agua en el mundo y dice textualmente, desde la Argentina hasta África, fracasaron todas, porque cuando no hubo corrupción, hubo que el agua era una mercancía. Entonces, Claro. y dice, el agua debe ser gestionado públicamente. Desde que el agua es gestionado públicamente en la Argentina, en el 2003 la situación ha mejorado. Se ha mejorado. Falta mucho, pero la situación ha mejorado totalmente, porque ha habido una inversión pública muy importante, o sea, dejó de ser una mercancía. Claro. Es posible dar agua a todo el planeta, no hay ninguna duda. O sea, los escenarios catastróficos, que no hay suficiente agua, no. Israel, vuelo, pequeñísimo país con tantos problemas, cero agua de la naturaleza. Shimon Peres, del Premio Nobel de la Paz, Sí. dice con frecuencia, Israel tiene un solo río, el Jordán, que está cargado de Biblia, pero que tiene muy pocos centímetros cúbicos, ¿no? Qué bueno. Y han logrado. Seguro. Entonces, depende de cómo la sociedad se organiza. Hoy Argentina está avanzando en esto, pero falta mucho. Sí. Y mientras falte, Si me yo seré el permitís, primero en llamar la atención sobre la falta. Sí, ¿no? sí. Si me permite el doctor, volviendo a la Argentina, yo quiero preguntarle la calidad del agua, porque hay muchas provincias, creo que más de unas 16 provincias con contenido de arsénico en el agua. Eso no significa que tener agua, que uno abre un grifo, sea agua de buena calidad. ¿Qué pasa con eso? Claro. Cuando se rescindió la concesión del agua a una de las principales empresas
privadas que además tenía antecedentes muy dudosos de haber sido expulsada de otros países y que en los 90 se le dio gran parte de la concesión en el Gran Buenos Aires. Con escribano público y con el INTIS se midió los niveles de nitratos en el agua que ellos entregaban, ¿no? La que entregaban, después estaba la que no entregaban, Sí, ¿no? claro. Según la Organización Mundial de la Salud hay una pauta de cuáles pueden ser los niveles de nitratos. Excedían del 40% al 220% la pauta. Se estaba produciendo algo que tú conoces infinitamente mejor que yo, que es el riesgo de cianosis. Y la cianosis trae asfixia, Exacto. ¿no? Etcétera. O sea, efectivamente, cuando se juega con estas cosas, el Papa lo está previniendo magistralmente, ¿no? Dijo hace 2 o 3 días, la pobreza, dice el Papa, es un grito, porque este mundo no tenemos 3.000 millones de pobres en el mundo. La razón central son las desigualdades, las grandes desigualdades. Un 1% es propietario actualmente de la mitad del Producto Bruto Mundial. Claro. Y juega a enriquecerse cada vez más. Entonces convierte en mercancías a los alimentos, al agua, especula en los mercados con los precios de ambos, dicta sus reglas económicas a través del neoliberalismo ortodoxo, lo que sucede actualmente en Europa. O sea, políticas que en todos los países producen destrucción, Sí. pero que le convienen al 1% más rico. Es un tema ético de fondo, ¿no? El mundo no puede tener una desigualdades. La Biblia condena de antemano las Seguro, desigualdades exacerbadas. seguro. Por eso, Bernardo, en la última parte de esta charla me gustaría linkear, como se dice ahora, esto que estás dejando como legado en este programa tan particular, lo que está en la tapa del libro. Quiero volver a mostrarlo y que nos digas, si podés resumir, hacer una apreciación global en 2-3 minutos, esto que es una frase contundente. ¿Por qué las empresas y los países ganan con la responsabilidad social empresaria? ¿Por qué? ¿Por qué todos deben plegarse a esto? No las empresas, sino los países, que en definitiva los países son muchas veces, desde el punto de vista de la contraprestación comercial, de la balanza comercial, un gran mercado en donde se importa y se exporta, pero en el medio hay gente, hay seres humanos. ¿Por qué entonces las empresas y los países ganan siendo socialmente responsables? En primer lugar, como vos sugeriste, mencionaste al comienzo, la empresa privada es muy importante para la economía, ¿no? Y el día que la Unión Industrial presentó este libro, hace un mes, había 700 empresarios, la mayor parte de ellos jóvenes. Parece que los empresarios jóvenes tienen interés en otra la ética. conciencia. Y agotaron 2 ediciones en un mes. Yo no entiendo cómo se agotaron 2 ediciones en un mes. Lo que yo le planteo a la empresa privada es, la empresa privada tiene cada vez más peso en la vida de la gente. Si la empresa privada resuelve producir alimentos antisaludables, se produce lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos y en México, por ejemplo. Hay una epidemia de obesidad infantil. Una razón central es que las comidas rápidas están cargadas de grasas ultrasaturadas. La Organización Mundial de la Salud ha llamado la alarma reiteradamente. Es la principal epidemia mundial en los países desarrollados actualmente. Si los chicos comen permanentemente productos con grasas ultrasaturadas, pueden tener ataques cardíacos, esclerosis, los chiquitos, Sí, ¿no? sí. Entonces la empresa privada puede decidir si produce productos atentatorios contra la salud o si produce productos nobles. Un empresario americano ganó el premio al empresario del año griego hace 3 años, abrió una empresa que se llama Chobani. ¿No? Sí. Es el boom total, porque Chobani solo produce yogures saludables. Yogur que es saludable de por sí, pero 0% de grasas. Ajá. Entonces los consumidores van a apoyar cada vez más a las empresas que cuiden al consumidor, que cuiden el medio ambiente, que cuiden a sus empleados, que no discriminen a las mujeres, y van a repudiar cada vez más a las empresas irresponsables. Ajá. La propuesta Clicksware de ética empresarial es, empresario, si usted quiere ganar y ser competitivo, hágase ético. Sí. Pero además, no solo por esa razón hágase ético, ¿no? Sino porque todo ser humano, el empresario tiene un privilegio, puede producir bienes, es una ocupación fundamental. Sí. Si lo hace desde la ética, no pierde, gana,
y enriquece a la comunidad. Yo lo Bernardo, llamo ganar-ganar. Por supuesto. Y esto también le cabe a las empresas de cigarrillos. Hay algo que yo todavía no termino de entender, ¿no? El tabaquismo, ¿cómo podríamos denominarlo? ¿Es una adicción? ¿Está bien si digo eso? Sí, es una adicción, sí, por Bueno. supuesto, tiene muchos productos Y adictivos. en cada marquilla te muestran, hay una leyenda que dice el fumar es perjudicial para la salud. Provoca cáncer. Y provoca cáncer. Te están mostrando las peores fotos de lo que significa esto. Y sin embargo, esa misma gente es la que produce la producción de más casos de cáncer. Algo que en otro día me gustaría, Bernardo, hablarlo con más tiempo, porque hoy es el tema... Te agrego la frase de Sí. Tabaré Vázquez, Sí. la semana pasada en el Banco Mundial. Uruguay es un país modelo en el mundo. Sí, Uruguay fue declarado bajo Tabaré Vázquez y ahora país libre de humo. ¿Eh? Y ha sido erradicado el consumo de cigarrillos a niveles bajísimos. Sí. La frase de Tabaré Vázquez resume todo. Dice, la única industria que mata a la mitad de sus consumidores. Exactamente. La probabilidad de morirse... Qué contradicción tan enorme. En ¿no? contrapartida, Argentina aún no se sentó a firmar el convenio marco. Todavía. Exacto. Los lobbies que se dicen. Bernardo Klinsberg va a recibir por parte de la AMIA, que le va a conferir junto a Cáritas el Premio Nacional a la Solidaridad el próximo 6 de agosto y allí te vamos a estar acompañando, Bernardo, con mucho gusto. Te consideramos uno de nuestros mejores amigos y para nosotros es un orgullo cada visita que realizás aquí a nuestro programa Andino y el País. Este espacio que ha ido creciendo gracias también a tu paso por aquí. Muchas gracias. Felicitaciones para Andino y el País porque esto es hacer ética. Pero por último, yo estoy lleno de esperanza. El 99% le va a ganar al 1%, porque el 99% está armado de la ética. Y ahí se escucha la voz del Papa Francisco hablándole a 1.200 millones de personas todos los días, diciéndole, yo en mis libros digo Sí. que tiene que haber una economía con rostro humano. El Papa Francisco dice, basta de la economía sin rostro. Ha generado una verdadera revolución. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Esperamos volver a tenerte pronto.